Hola, bienvenidos a un nuevo tiempo de estudio bíblico. Continuamos nuestro recorrido por los profetas mayores. Hoy estudiaremos al profeta Ezequiel. ¿Quién fue Ezequiel? Un joven de una familia sacerdotal que en medio también del cautiverio en Babilonia recibe este llamado a proclamar las palabras de juicio, las palabras proféticas a un pueblo de Israel que estaba expectante viendo qué iba a pasar con Jerusalén. Y también vamos a estudiar a Ezequiel, a este profeta, que también resultó ser contemporáneo de otro profeta, que es el profeta Daniel. Y ambos vivirían y experimentarían la tristeza del cautiverio, y en medio de esta situación Dios lo llama. Y no solamente lo llama a proclamar juicio, a proclamar también profecía, sino que también Él vería su gloria. Estudiaremos el libro de Ezequiel. Estudio bíblico número 26, libro de Ezequiel. Estructura de la presentación. Información general del libro. Aporte a la teología. Bosquejo del libro de Ezequiel. Cristo en el libro de Ezequiel. Resumen del estudio. Información general del libro. El libro tiene un carácter profético, cuyo autor es el joven Ezequiel, que fue llevado cautivo a Babilonia a los 11 años de edad, antes de la destrucción de Jerusalén. El tema de su profecía es, precisamente, la destrucción de dicha ciudad, las profecías sobre las demás naciones, el juicio sobre el pueblo, el regreso de los exiliados y el futuro glorioso y la restauración de Israel. Mientras Jeremías profetizaba en Jerusalén que la ciudad pronto caería ante los babilonios, Ezequiel daba el mismo mensaje a los cautivos que ya se encontraban en Babilonia. Ezequiel les advirtió que el castigo era seguro debido a sus pecados y que Dios estaba purificando a su pueblo. Dios siempre castiga el pecado, lo creamos o no. Aporte a la teología. La trascendental soberanía de Dios como Señor de todas las naciones y de toda la historia. La pérdida y la restauración de la tierra y de la presencia de Jehová entre el pueblo de Dios. La promesa del Espíritu que da vida como la clave para la fidelidad del pacto. Los principales temas teológicos son la santidad y la soberanía de Dios. Bosquejo del libro de Ezequiel. Primera parte, la comisión de Ezequiel. Ezequiel ve la gloria de Dios. Se señala a Ezequiel para que proclame la palabra de Dios. Segunda parte, juicio sobre Judá. 4 señales del juicio venidero. 2 mensajes sobre el juicio venidero. Visión en 4 partes del juicio venidero. Señales, parábolas y mensajes de juicio. Tercera parte, juicio sobre las naciones. Juicio sobre Amón, juicio sobre Moab, juicio sobre Edom, juicio sobre Filistea, juicio sobre Tiro, juicio sobre Sidón, juicio sobre Egipto. Cuarta parte, restauración de Israel. El retorno de Israel a la tierra. La restauración de Israel en el reino. ¿Cómo podemos ver a Cristo en el libro de Ezequiel? Podemos ver a Cristo como lo que se denomina en el capítulo 17, cogollo de aquel alto cedro. Dice así en el capítulo 17, versículos 22 al 24. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro,
y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Una profecía respecto a Cristo, respecto a la raíz también que tendría nuestro Mesías, en la raíz también del rey David. En las Escrituras se usa a menudo la imagen de la rama en referencia al Mesías y a Cristo como tierno retoño que será plantado en el monte de Israel. Resumen del estudio. Ezequiel, cuyo nombre significa Dios fortalece, era de la familia sacerdotal y fue contemporáneo del profeta Daniel. El ambiente histórico del libro es Babilonia, durante los primeros años del exilio. El libro abunda en visiones misteriosas, parábolas atrevidas y actos simbólicos como revelación profética de Dios. Sus temas esenciales y principales, el juicio y la gloria de Dios. Referencias bibliográficas. Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia en diversas revisiones, estudio inductivo de la Biblia en www.indubiblia.org. Tendremos un momento de oración. Padre, te agradecemos por el libro de Ezequiel. Gracias por este profeta. Gracias porque tú le mostraste tu gloria, Señor, y el solo hecho de contemplar tu hermosura, tu santidad, nos demuestra y nos recuerda cuán indignos somos, Señor, delante de tu presencia y de tu santidad. Pero gracias por Ezequiel, porque le tocó vivir un tiempo difícil, sin duda, para el pueblo de Israel, el tiempo del exilio, el tiempo también para declarar que el castigo vendría porque tú castigas el pecado, Señor, porque tú castigas la maldad. Sin duda es algo que no nos gusta, pero también viene el castigo por el pecado, por la rebeldía del corazón, como lo estaba viviendo Israel en ese tiempo. Gracias, Señor, porque no solo Ezequiel nos muestra este tiempo difícil, sino que también nos muestra ese tiempo de restauración, nos muestra la esperanza del Mesías, nos muestra la esperanza de que Cristo vendría, de que Cristo sería también ese alto cedro, donde también podría brindar sombra, calidez y refugio a Israel. Te agradecemos por esa hermosa figura simbólica de nuestro Mesías, el Señor. Gracias porque vemos en Ezequiel muchísima riqueza también teológica para nuestra vida espiritual y para lo que significó la Biblia en ese tiempo, para lo que vivieron esos hombres, para lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Señor, tú utilizaste a tu hijo Ezequiel. Gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. El profeta Ezequiel nos va a dejar también un libro de mucha riqueza teológica, también de misterios, también de parábolas, también de simbolismos. Uno de ellos también el simbolismo y también la profecía referente a nuestro Señor Jesucristo, como esa rama de alto cedro que aparece allí en el capítulo 17. Pero también nos va a dejar pasajes como el Valle de los Huesos Secos, un pasaje muy hermoso que dice allí en el capítulo 37: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Uno de los pasajes y que nos muestran también la importancia del espíritu, que Jehová mismo iba a impartir vida, por ejemplo, a esos huesos secos. El Señor también va a utilizar a este profeta para traer claridad, para traer una palabra sin duda de juicio, a lo mejor sobre el pueblo, pero también de esperanza, de una
redención, de esperanza también de un futuro glorioso que tendría Sion cuando ya viviesen y pasase el tiempo de cautiverio en Babilonia. Bueno, seguimos nuestro recorrido por los libros denominados profetas mayores, y en el próximo estudio entonces estaremos cerrando esta serie de libros proféticos mayores, cerrándolo con el profeta Daniel. Por mi parte me despido, los invito también a estudiar, a meditar y a profundizar en el libro de Ezequiel.